A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se logra que un sistema educativo de verdad, incluya a todos sin que nadie se quede atrás? Bueno, Colombia se hizo esa pregunta y dio un paso de gigante con una norma clave, el Decreto 1421. Este decreto básicamente vino a cambiar las reglas del juego para la educación de estudiantes con discapacidad. Para entenderlo bien, este es nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué hacía falta un cambio, cómo era ese laberinto de antes. Después, nos metemos de lleno en el decreto mismo, qué es lo que cambia. Luego, algo súper práctico, las herramientas que ofrece. Y claro, ¿quién se encarga de que esto funcione? Y para cerrar, miramos hacia adelante, hacia ese futuro inclusivo que se quiere construir. Bueno, empecemos por el principio. Para captar la verdadera dimensión del Decreto 1421, tenemos que echar un vistazo a cómo eran las cosas antes. Y, para ser sinceros, el panorama era bastante complejo, un sistema lleno de barreras. Antes, el modelo era el de la educación segregada o integrada. Esto suena técnico, pero la idea es simple. El sistema era rígido, y era el estudiante quien tenía que hacer todo el esfuerzo por encajar. Toda la carga caía sobre la persona con discapacidad. El resultado, demasiado a menudo, la exclusión. Esto limitaba muchísimo su potencial para aprender y, sobre todo, para participar. Y entonces llega el cambio. En 2017 se aprueba el Decreto 1421, que marca un antes y un después. Y ojo, no estamos hablando de un pequeño ajuste, de un retoque, no. Esto fue un giro de 180 grados en la filosofía, fue repensar la educación desde sus cimientos. El decreto nos da una definición clave de educación inclusiva. Y lo interesante es que no habla de un lugar, como el aula de inclusión. No, habla de un proceso, algo continuo, que nunca para. La meta es reconocer que todos somos distintos, valorar esas diferencias y responder a ellas. Se trata de identificar y tumbar las barreras para que el aprendizaje sea de verdad para todos. Y esta frase de la Corte Constitucional de Colombia lo resume de una forma brillante. Es perfecta. Dice que la enseñanza se adapte a los estudiantes y no estos a la enseñanza. ¡Boom! Le da la vuelta completa al modelo anterior. El foco ya no está en lo que un estudiante no puede hacer, sino en cómo el sistema educativo tiene que transformarse para potenciar todo lo que sí puede hacer. Muy bien, la idea suena increíble, ¿no? Pero la pregunta del millón siempre es, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se lleva a la práctica? Pues el decreto no se queda en pura teoría, sino que entrega una caja de herramientas muy potente para que esto funcione en el día a día. La primera gran herramienta es una idea genial, el diseño universal para el aprendizaje, o DUA. En vez de pensar la clase para la mayoría y luego hacer adaptaciones para los demás, el DUA propone diseñar todo desde el principio pensando en la diversidad. Es ofrecer múltiples maneras de presentar la información, de interactuar y de demostrar lo que se ha aprendido. Ahora, a veces el DUA, por muy bueno que sea, no es suficiente para un estudiante en particular. Y ahí es donde entra la segunda herramienta, los ajustes razonables. Estos ya son como un traje hecho a la medida. Son esas acciones o apoyos súper específicos que alguien necesita, como puede ser material en braille, un intérprete de lengua de señas o más tiempo para una prueba. Lo que sea necesario para derribar esa barrera. Y para que esos ajustes no se queden en una conversación de pasillo, se plasman en un documento fundamental, el PIAR. Pero cuidado, el PIAR no es un papel que se guarda en un cajón. Es una hoja de ruta, un plan de navegación personalizado para el estudiante que se construye en equipo y se revisa constantemente. Así, todos están en la misma página. Crear ese PIAR es todo un proceso colaborativo. Todo arranca con una valoración, para entender bien las fortalezas y necesidades del estudiante, no solo en lo académico, sino también en lo social. Con esa información se diseñan los ajustes. Luego, un paso clave. Se firma un acuerdo con la familia. Y lo más importante, se pone en marcha y se le hace seguimiento para ver si está funcionando. Bien, ya tenemos la filosofía y las herramientas, pero ¿quién es responsable de que todo esto suceda? Y aquí la respuesta es crucial. Esto no es tarea de un superhéroe solitario, es un esfuerzo coordinado, una responsabilidad compartida entre muchos. Es que el éxito de la inclusión depende de un verdadero engranaje. Miren, el Ministerio de Educación marca la pauta a nivel nacional.
Las secretarías de educación lo aterrizan, gestionan recursos y apoyan. Los colegios están en la primera línea, aplicando todo en el aula. Y las familias no son espectadoras, son protagonistas, participan y apoyan. Cada pieza de este rompecabezas es vital. Llegamos a la última parte, porque el Decreto 1421 no es solo una ley, es un compromiso a futuro. Es la promesa de construir una educación donde la inclusión no sea la excepción, sino la regla. Entendiendo que un cambio de esta magnitud no ocurre de un día para otro, la ley fue inteligente. Estableció un plan progresivo de implementación. Es una forma de decir, vamos a hacerlo bien, paso a paso, pero sin detenernos, para que esta transformación llegue de verdad a todo el país. Y para ponerle motor a ese plan, se fijó un plazo inicial, 5 años. Ese fue el tiempo para que cada autoridad educativa diseñara y arrancara su propia hoja de ruta, con acciones concretas y metas claras, nada de dejarlo para después. Al final, todo este andamiaje busca lograr 3 cosas fundamentales para cada estudiante. 1. Su desarrollo como persona, en todos los sentidos. 2. Un aprendizaje que de verdad les sirva, que sea significativo. Y 3. Su participación activa en la vida de la escuela, que se sienta parte de la comunidad. Y es que, en el fondo, esto no se trata solo de notas o de pasar de grado. El objetivo es mucho más grande. Es construir un sistema que libere el potencial de cada persona, dándole herramientas para pensar en la educación superior, en un trabajo, en una vida autónoma y plena. Se trata de construir proyectos de vida. Entonces, el decreto nos da los planos, la hoja de ruta está trazada. Pero la construcción es una tarea de todos los días. El gran desafío, y también la gran oportunidad, es seguir levantando, ladrillo a ladrillo, un sistema educativo que celebre la diversidad como su mayor fortaleza.